Buenas tardes, docente. A continuación vamos a hacer la presentación de nuestro AP. Somos el grupo número 2 y vamos a presentar el desarrollo de la lengua materna y el bilingüismo. Más importantes como la definición de lengua materna y bilingüismo, las teorías sobre el desarrollo bilingüe, la adquisición y aprendizaje de la segunda lengua, las ventajas y desventajas del bilingüismo, la educación intercultural y bilingüismo. Pero para poder partir de estos temas, vamos a empezar con la definición de qué es la lengua madre. Como sabemos, hoy en día habitamos en una sociedad cada vez más políglota, donde la coexistencia de diversos idiomas es habitual y significativa para la educación y sobre todo la identidad. La lengua madre también se la llama lengua nativa, lengua de origen o el primer idioma. Y esto no es nada más que el proceso vinculado al desarrollo de la habilidad para poder hablar y se la adquiere durante la infancia a través de la interacción del ambiente familiar o social al momento de que nosotros nos relacionamos y crecemos junto a los adultos. Sin duda, esto es esencial para la formación de nuestros primeros significados, pero sobre todo nuestra identidad y el sentimiento de pertenencia a una comunidad. Entonces, esta se convierte aquí en el pilar fundamental que requerimos como base para el desarrollo tanto cognitivo, social como lingüístico, que es el bilingüismo. Esta es la capacidad de comunicación autónoma o el intercambio de dos idiomas en un mismo territorio. Esta puede ser de carácter individual en una persona o social en una comunidad, pero con distintos niveles de utilización, perdón, es decir, de acuerdo al contexto. Entonces, esta herramienta poderosa lo que va a hacer es potenciar todas nuestras habilidades cognitivas como la atención, la memoria, la flexibilidad mental y la creatividad, además de fortalecer también aquellas funciones ejecutivas del cerebro. Por eso hemos preparado una frase que representa a ambas y cómo se complementan, porque la lengua materna es el trampolín desde el que se salta a otras lenguas y el bilingüismo es el puente que conecta culturas y mentes. Por lo tanto, animamos a poder apreciar y fomentar tanto lo que viene siendo la lengua materna como el bilingüismo, porque aquí reconocemos su función en la creación de individuos más capaces, más creativos y abiertos a la diversidad. A continuación, les voy a hablar sobre las teorías del desarrollo bilingüe. Ya, bien, para poder hablar de la adquisición de una segunda lengua, es decir, una L2, como lo dice su abreviatura, es necesario conocer cómo se adquiere el lenguaje de la lengua materna, es decir, cómo se realiza la adquisición de una primera lengua, como lo es la L1, ya que ambos procesos están estrechamente ligados a los procesos cognitivos y afectivos en general, y a los mecanismos que la mente utiliza para entender el mundo que le rodea y resolver problemas. Garrido, 2014, destaca las siguientes teorías. Bien, como primer punto tenemos la teoría conductista de Skinner, en donde se enfoca el lenguaje como una conducta. Skinner propone que el lenguaje se aprende por imitación y lo considera como una forma más del comportamiento. La adquisición de la lengua materna se considera como parte de un proceso de formación de hábitos, sin tomar en cuenta los conceptos mentales y cognitivos. Es decir, que el lenguaje es una conducta aprendida que se trabaja bajo el esquema estímulo, respuesta, refuerzo. Esta conducta eh, compone lo que es los pasos para alcanzar el aprendizaje de la lengua materna. Ahora bien, la teoría innatista de Noam Chomsky, en donde el lenguaje se concibe como una programación biológica, esta teoría también se conoce como teoría de gramática universal o teoría generativa, y postula que los niños nacen con una capacidad innata para el habla. Por lo tanto, son capaces de aprender y asimilar estructuras comunicativas y lingüísticas independientemente del lenguaje en donde nazca, de donde sea su contexto. Chomsky propuso que todos los idiomas que usamos los seres humanos tienen características comunes en su propia estructura. Por lo tanto, durante la infancia puede ocurrir este aprendizaje de esta lengua gracias a la capacidad que tenemos los seres humanos de reconocer y asimilar la estructura básica del lenguaje, estructura que constituye la raíz esencial de cualquier idioma. Ahora bien, siguiendo con la teoría constructivista de Jean Piaget, este nos explica el lenguaje desde un punto de vista de una construcción mental. Para Jean Piaget, el lenguaje es el resultado de una serie de operaciones mentales que denotan el desarrollo intelectual del niño. Es decir, que bajo este punto de vista el lenguaje llega a ser una consecuencia de nuestro desarrollo cognitivo y no la causa del mismo. Entonces, de aquí surge que adquirir esta capacidad viene de la mano de las concepciones ya simbólicas, es decir, a partir de los 3 años, cuando los niños aprendemos ya a abstraer el mundo que nos rodea. Piaget explica que el niño va adquiriendo esquemas y construyendo su aprendizaje sobre los conocimientos previos, creando estructuras cada vez más complejas. En este sentido, el desarrollo de la L2 viene a ser un proceso innato y también en continua construcción. Por último, la teoría interaccionista en donde el lenguaje es el fruto de la interacción con el adulto. Bueno, esta teoría también se la considera como integradora, ya que parte de las bases de Chomsky y Piaget, combinando los elementos de innatos y sociales en el aprendizaje del lenguaje, al postular que los niños nacen con mecanismos biológicos innatos, como lo es el dispositivo de adquisición de la lengua, del lenguaje, el LAD, propuesto por Chomsky. Bueno, estos les preparan para aprender el lenguaje, pero también les hace falta que estos sean activados, desarrollados y potenciados, lo que se da gracias a la interacción social con los adultos y también con otros niños en contextos culturales específicos. Listo. Muchas gracias por su atención. A continuación, mi compañera. Cuando hablamos de aprender una segunda lengua, es fundamental entender que existen dos procesos diferentes. Y aquí es donde vamos a hablar sobre la adquisición
y el aprendizaje. Bueno, la adquisición es un proceso natural e inconsciente parecido a cómo los bebés aprenden su lengua materna. Por ejemplo, cuando un niño pequeño está rodeado de hablantes de un idioma, este poco a poco va comprendiendo y usando esa lengua, sin necesidad de que nadie le explique las reglas gramaticales, simplemente la va absorbiendo a través de la interacción diaria y la necesidad de poderse comunicar. Este proceso es espontáneo y se enfoca más en el significado que en la forma, lo que permite que la persona hable de manera fluida y natural. Mientras tanto, que en el aprendizaje, este es un proceso consciente y deliberador, pues este sucede, por ejemplo, cuando en un salón de clases donde un estudiante este va a estudiar esas reglas gramaticales, la estructura del idioma, y este a su vez, pues obviamente va a tener una práctica de ejercicios específicos. Aquí el foco está en conocer y entender explícitamente cómo funciona la lengua. Por eso, este no garantiza que se pueda hablar con fluidez inmediatamente, porque aprender las reglas no siempre se traduce en usarlas automáticamente. En la lingüística, Stephen Krashen, uno de los principales teóricos en este campo, sostiene que la adquisición es mucho más efectiva para desarrollar esta competencia porque ocurre en contextos naturales y con motivación auténtica para poderse comunicar. Además, existen teorías como la del interlenguaje, que esta explica cómo los aprendices crean sistemas lingüísticos propios mientras avanzan en la adquisición de la segunda lengua. Continuando con el tema sobre la adquisición y aprendizaje de la segunda lengua, podemos también decir que para poder enseñar una segunda lengua de manera efectiva no basta con solo explicar reglas o vocabulario. Es fundamental pues obviamente crear un ambiente afectivo y motivador que pues este facilite la comprensión y el uso real de este idioma. Este ambiente positivo, conocido como un filtro afectivo, ayuda a que los estudiantes se sientan seguros y motivados y a su vez pues esto va a mejorar su aprendizaje. La lengua materna juega un papel importante cuando se usa estratégicamente para aclarar conceptos difíciles, sin limitar la práctica de la segunda lengua. Por eso, combinar ambas lenguas en el aula es una estrategia muy útil. Las actividades prácticas y comunicativas, como narraciones orales, canciones, juegos, estos fomentan a la participación activa y hacen que el aprendizaje sea más dinámico. Es clave adaptar estas actividades al contexto y a las necesidades de cada grupo, pues obviamente respetando la diversidad cultural y los estilos de aprendizaje. Además, las instituciones educativas deben apoyar a los docentes con formación continua y recursos tecnológicos innovadores que faciliten esta enseñanza. El uso de tecnologías y metodologías modernas, junto con el aprendizaje cooperativo, va a potenciar la motivación y ayudar a que cada uno de los estudiantes pueda ganar esa confianza para que cuando vaya a usar la segunda lengua, pues ya no se les vaya a complicar y esto a su vez sea un poco más fácil para los estudiantes al momento de usar o comunicarse eh, con otro idioma. Actualmente vivimos en una sociedad globalizada donde la interacción entre culturas, países e idiomas es parte del día a día. En este contexto es cada vez más común encontrar personas bilingües, es decir, personas que hablan dos idiomas con fluidez. Pero más allá de hablar dos idiomas, el bilingüismo implica cambios en la manera en que pensamos, tanto aprendemos, nos relacionamos en el entorno. En esta presentación analizaremos tanto las ventajas y desventajas que conlleva ser bilingüe. Primero que nada, ¿qué es el bilingüismo? El bilingüismo no solo saber algunas palabras en otro idioma, se considera bilingüe una persona que puede comprender, hablar, leer y escribir dos lenguas, aunque en muchos casos el dominio no es completamente equilibrado. Existen distintos tipos de bilingüismo, que es, por ejemplo, el bilingüismo simultáneo, cuando un niño aprende dos idiomas desde su nacimiento. El bilingüismo secuencial, cuando se aprende un segundo idioma luego de haber aprendido uno. El bilingüismo activo, cuando la persona usa y comprende ambos idiomas, y el bilingüismo pasivo, cuando entiende un idioma pero no habla con fluidez.
Las ventajas del bilingüismo. Tenemos diversas ventajas en el bilingüismo y las ventajas cognitivas son: diversos estudios muestran que las personas bilingües tienen mayor flexibilidad mental, lo que mejora la capacidad de resolver problemas, desarrollan mejor la atención selectiva, es decir, pueden concentrarse mejor en tareas específicas, ignorando las distracciones. También tienen mayor plasticidad cerebral, lo que favorece el desarrollo de otras habilidades cognitivas. Además, de algunos estudios señalan que el bilingüismo puede retrasar el inicio de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Dentro de lo académico y lo educativo, los estudiantes bilingües suelen tener un mejor rendimiento en las actividades relacionadas con el análisis, la comprensión y la escritura. Pueden acceder a fuentes de información de distintos idiomas, lo cual amplía su conocimiento. Dentro de lo social y cultural, ser bilingüe permite comunicarse con otras personas de diferentes culturas, promoviendo la tolerancia, el respeto y la empatía intercultural. Fomenta la identidad multicultural, permitiendo sentirse parte más de una comunidad. Dentro de lo profesional y laboral. En el ámbito laboral, el bilingüismo es altamente valorado, permite trabajar en empresas internacionales, acceder a más oportunidades y tener ventaja frente a otros candidatos. En muchas profesiones como el turismo, la docencia, la medicina o el comercio, ser bilingüe puede marcar una gran diferencia. Así como el bilingüismo tiene muchos beneficios, también tiene desventajas, y algunos de estas son: en la infancia, dice que muchos niños bilingües pueden confundir estructuras gramaticales o vocabulario en ambos idiomas, especialmente en las primeras etapas. En ocasiones los niños tardan un poco más en comenzar a hablar con fluidez, lo que puede generar preocupación dentro de su familia. Dentro del dominio desigual de las lenguas, no siempre se alcanza el nivel en los dos idiomas. Esto puede provocar desequilibrios en el uso, generando inseguridad o frustración. Por ejemplo, un niño que habla español e inglés puede expresarse con mayor fluidez en casa en español, pero sentirse limitado en inglés en la escuela o viceversa. Tienen una carga cognitiva o emocional. Cambiar constantemente de idioma puede generar fatiga mental, especialmente en contextos escolares exigentes. En algunos casos, el bilingüismo puede asociarse con la presión cultural. Por ejemplo, si uno de los idiomas no pertenece a una minoría, el niño o adulto puede experimentar una discriminación y sentirse que debe abandonar una lengua para adaptarse. Las dificultades educativas si no hay un apoyo adecuado. Si el sistema educativo no respeta y apoya el desarrollo bilingüe, puede haber dificultades de aprendizaje, especialmente en la lectoescritura y comprensión de textos. Tenemos que como conclusión, el bilingüismo es una habilidad enriquecedora que trae consigo beneficios continuos, académicos, sociales y profesionales. Sin embargo, no podemos ignorar los desafíos que implica. Es importante que tanto las familias como las instituciones educativas brinden apoyo emocional, pedagógico y lingüístico para que los niños y adultos bilingües puedan desarrollarse plenamente. Promover el bilingüismo desde el respeto a la diversidad cultural y lingüística no solo favorece el aprendizaje, sino también construir una sociedad más abierta, inclusiva y preparada para el futuro. Muchas gracias. La interculturalidad y el bilingüismo. La educación intercultural y el bilingüismo es un enfoque que está relacionado con la pedagogía que responde a la diversidad cultural y lingüística de los pueblos. En contextos multiculturales, como muchos países de América Latina, los modelos educativos buscan garantizar el respeto, la valoración y el fortalecimiento de varias lenguas y culturas originarias, al tiempo que promueve el aprendizaje de una lengua de comunicación nacional e internacional. Bueno, aspiran a construir sociedades más inclusivas, equitativas y solidarias, donde la diversidad sea reconocida como riqueza y no como una barrera. Bueno, este ayuda a preservar y revitalizar las lenguas y culturas en riesgo, promoviendo la equidad social y el acceso a la educación de calidad para todos los grupos culturales. Favorece un aprendizaje significativo a partir de los conocimientos y experiencias previas del estudiante. Prepara a los alumnos a interactuar en sociedades cada vez más diversas y globalizadas.